Espero que no haya ninguna falla técnica y comenzamos la clase de biología para quinto semestre grupo C. La fecha 5 de octubre del 2020. ¿Cuál es el tema que vamos a ver? Y a partir de hoy iniciamos el segundo momento o la segunda unidad. Bien, pues en su libreta hagan su separación, por favor, porque pues vamos a iniciar un poquito ya con otra formalidad diferente. Peña Covarrubias, Jennifer Peña Covarrubias. Peña Covarrubias, ahí está Jennifer. Bien. Hola Peña Covarrubias, bienvenida Samantha, David Méndez, José Pablo. Hasta ahorita. En la unidad 2 ya tengo la presentación de la guía de aprendizaje y está incluido hasta la primera semana. En esta primera semana, pues vamos a empezar ya con un poquito de velocidad. Ya se enteraron de los cambios de horario, ya tienen los cambios de horario todos. Solamente cambió hoy lunes y mañana. El de mañana es a las 5 de la tarde. Hoy es a esta hora. Oropesa, Alfredo Oropesa. Muy bien. Oropesa, Alfredo. Isabel Ponce. Irene Hernández. Gustavo Cortina. Milagro, joven, Gustavo Cortina. Yo pensé que ya no estabas en la lista. Andrea Otero. Bien, vamos a hablar de los cambios. Ya dijimos que va a haber solo 2 cambios en nuestro horario. Lunes a esta hora y el martes a las 17 horas. ¿Ya todos tienen sus horarios nuevos? Pregunto. ¿Todos tienen sus horarios? Levanten su mano si ya todos lo tienen, por favor. Así. Muy bien. Perfecto. Bien. A partir de hoy iniciamos el segundo momento. En el segundo momento, escriban, por favor, el nombre general que le llaman aquí es Taquería Tacovid o Taquería Susana. Taquería Tacovid o Taquería Susana. Bien, el propósito general, escríbanlo por favor. El propósito general dice así: al finalizar la unidad 2, el alumno valorará la importancia que tiene la célula en su entorno. ¿Sí, digan? Emma, ¿puede poner su cámara, por favor? Lady Gutiérrez, Alfredo Oropesa, ¿pueden poner su cámara, por favor? ¿Pueden poner su cámara? Lady Gutiérrez. ¿Gutiérrez qué, perdón? ¿Cuál es el otro apellido? Balseca Gutiérrez.
Perdón, no te oí. Balseca Gutiérrez. Balseca. Ah, Balseca. Muy bien. Porque estoy pasando asistencia. Emma, ¿qué apellido tiene? Olea Prado. Olea Prado, Emma, pero póngale el apellido Olea Prado. Olea. Ajá, bien. Porque se nos han colado algunos. Luego, ¿quién más de los últimos que entraron? Bien. Célula en su entorno por medio de diversas actividades, contextualizadas, subrayan esa parte contextualizado o contextualizadas que le permitirán articular y compartir sus saberes para una adecuada toma de decisiones. Jocelyn, ¿qué apellido tiene? ¿Me puede decir, por favor? Jocelyn, ¿cuál es su apellido? Para encontrarla rápido en la lista. Bien. Escriban lo siguiente. El alumno comprenderá la interrelación de la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medio ambiente. Lisette Jocelyn, ¿cuál es su apellido? Por favor, ¿me lo puede decir? Aquí está. Zamora. Ponga su apellido, por favor. Zamora. Miguel Ángel Montes. Está ingresando Montes. Miguel Ángel. Perfecto. Muy bien. Bien. Y el medio ambiente, escriban, y el medio ambiente en contextos históricos y sociales, y el medio ambiente en contextos históricos y sociales específicos. Bien, tendremos que analizar nuestro entorno, nuestra diversidad biológica y esos taquitos callejeros ricos que a veces comemos, aunque estemos en una calle llena de polvo. Entonces tenemos que estudiar todos esos asuntos y saber por qué nuestro organismo es resistente a algunas cosas de la comida y otra gente no. Marlene Reyes está interesada. Bien, ahora le ponemos contenidos de la UAC número 2. Pónganle contenidos de la UAC 2. Contenidos de la UAC 2. Es la unidad de aprendizaje o académico, etcétera. Bien.
Como primera parte, escriban, como primera parte, clasificación de las células eucariotas y procariotas. Ahí está, eucariotas y procariotas. Número 1. Si gustan, captura de pantalla para que sea un poco más rápido. Si no, lo van escribiendo. ¿De acuerdo? La número 2 es morfología celular. Morfología celular. La número 3, fisiología celular. Número 3, fisiología celular. Número 4, reproducción celular. Número 5, vegetales. Número 6, cuerpo humano. Vamos a dar un pequeño recorrido por la historia de la célula. ¿Cuándo empezó a conocerse la célula? ¿Quién me dice algo? ¿Cuándo empezó a conocerse la célula? ¿Alguien de ustedes tiene una idea? En 1665. Órale, muy bien, ese detalle me parece bueno. ¿Debido a qué, compañero? Bueno, el científico observó en el microscopio Sí. la célula. Muy bien, ese detalle es muy importante. ¿Por qué es muy importante ese detalle de lo que dice el compañero? Observó en el microscopio. ¿Por qué es muy importante ese detalle? Observó un científico en el microscopio. ¿Se acuerda quién fue? ¿Cuál fue ese? Emanuel, ¿usted podría decir más o menos quién fue uno de los primeros? A ver, Ricardo. Robert Hooke. Hooke. Se pronuncia Hooke como si fuera una U. Lo Emanuel, tengo en un... ¿qué dijo el compañero Ricardo Ramos? Que fue el Hope, algo así, no le entendí bien cómo lo pronunció. Hooke, ¿el qué? Ajá. Fue uno de los primeros que en el microscopio vio lo de la célula. Exacto, muy bien. Y entonces, el estudio de la biología, escriban esa pregunta. El estudio de la biología está acompañado con el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Está acompañado con el desarrollo de la ciencia y la tecnología. ¿Por qué? Pues porque las células son entidades biológicas, escriban así. ¿Por qué? Como pregunta y dan respuesta. Porque las células son entidades biológicas muy pequeñitas y para su estudio se tuvo que desarrollar el microscopio. Y como dice Ricardo, alrededor del año 1665, por el
señor Robert Hooke, H-O-O-K, CK creo. ¿Tú qué dices, Ricardo? ¿CK o K simplemente? H-O-O-C-K o K sencillo. H-O-O-Q-E. Lo lleva acá. ¿Mande? Lleva K, es K. K, solamente K, ¿verdad? Bien, gracias, compañerita. Gracias. Bien. Y entonces empezaron a observar y empezaron a clasificar, empezaron a observar y a clasificar las células. Y se dieron cuenta que había cierta situación. Bien, vamos a ver cuál es esa clasificación de las células, ¿de acuerdo? Bien, entonces pongan la atención aquí. La unidad más sencilla de clasificación de las células, así lo escriben, por favor. La unidad o la forma más sencilla de clasificación de la célula es la siguiente. Esperemos que se escuche porque luego genera un sonido medio raro. Va para allá. La célula eucariota. ¿Qué es una célula eucariota? Se denomina eucariotas a todas las células que tienen su material hereditario fundamental, su información genética, encerrado dentro de un núcleo. Básicamente, esa es una célula eucariota. Nuevamente, para los que estaba un poquito rápido esto. La célula eucariota. ¿Qué es una célula eucariota? Se denomina eucariotas a todas las células que tienen su material hereditario fundamental, su información genética, encerrado dentro de un núcleo. Se encuentran en todos los seres vivos excepto bacterias y cianobacterias. Son mayores y más complejas que las células procariotas. Ahí está. Entonces, ya tenemos primera situación. Una definición de una célula eucariota dice que se encuentran dentro del núcleo, ¿sí? Y además son mucho más grandes que las células procariotas. Entonces, la clasificación básica es eucariota y procariota. Así escríbanlo, por favor. Seguimos con este video. Tipos de célula eucariota. Célula eucariota animal. Entonces, hay célula eucariota animal y vegetal. Célula eucariota animal y vegetal. Tipos de célula eucariota. Célula eucariota vegetal. Partes de la célula eucariota. ¿Sale? Escriban esta parte. Parte de la célula eucariota es su membrana, pared celular, núcleo, citoplasma y esta parte, cilios y flagelos. Esa parte me parece que debemos poner un poco atención a la número 5, cilios, perdón, no cirios. Cirios son los de las iglesias, esas velas grandotas. ¿Bien? 1. Membrana. 2. Pared celular. 3. Núcleo. 4. Citoplasma. 5. Cilios y flagelos. Membrana. Para llevar a cabo las reacciones químicas necesarias en el mantenimiento de la vida, la célula necesita mantener un medio interno apropiado. Esto es posible porque las células se encuentran separadas del mundo exterior por una membrana limitante, la membrana plasmática. La membrana. ¿Sale? Entonces, todas las células tienen su membrana. Escriban esa parte.
Todas las células tienen una membrana que las aísla del medio donde se rodean, donde se rodean, y esta membrana cuida que las funciones internas y externas de la célula, no se contaminen y no entren agentes externos hacia el interior. No se contamine, que entren los agentes externos hacia el interior. Y entonces dice ahí, aislar selectivamente el contenido de la célula, esa parte. Y entonces menciona el tipo de membrana plasmática, que se encarga de aislar selectivamente el contenido de la célula del ambiente externo. Regula el intercambio de sustancias entre el interior y el exterior celular, lo que entra y sale de la célula. Y además sirve de comunicación intercelular, es decir, de una célula con otra. Sirve para comunicar de una célula con otra. Bien, vámonos suavecito. La plasmática se encarga de aislar selectivamente el contenido de la célula del ambiente externo. Regular el intercambio de sustancias entre el interior y exterior celular, lo que entra y sale de la célula. Comunicación intercelular. Membrana. Pared celular. La pared celular se encuentra localizada por fuera de la membrana celular, dando protección y soporte mecánico a las células que la poseen, células vegetales. Las plantas tienen una variedad de productos incorporados en su pared celular, entre ellos la celulosa y la lignina, y otros productos químicos. Bien, observen esa parte que esto es muy importante. La pared celular, aparte de que hay una membrana que cubre a las células, esa membrana tiene una pared muy importante. Esa pared a veces no permite el contacto de las sustancias porque tienen los mecanismos internos y externos para comunicarse, y entonces la alimentación o los elementos que van a entrar tienen una puerta, y esa puerta es un lugar específico para el intercambio de sustancias con el medio ambiente. Y entonces dice que la pared celular, ahí entre paréntesis, solo la poseen las células vegetales. Las plantas tienen una variedad de productos incorporados en su pared celular, entre ellos la celulosa y la lignina, otros productos químicos. El papel que nosotros utilizamos, es el producto derivado de la celulosa. Y entonces, esa celulosa es la que se transforma y se obtiene el papel. Yo no lo obtengo, pero en la industria sí. Pared celular. Núcleo. El núcleo, rodeado por una envoltura nuclear, se encuentra solamente en las células eucariotas, y en su interior encontramos toda la información genética de la célula en forma de ADN, que presenta diversas organizaciones a lo largo de la vida celular. ¿Vale? Eso es muy importante. Dice que el núcleo, rodeado por una envoltura, como si fuera una bolsita de plástico, se encuentra solamente en las células eucariotas. Esa nota me gustaría que la escribieran. ¿Sale? En las células eucariotas. En su interior encontramos toda la información genética de la célula en forma de ADN, que presenta diversas organizaciones a lo largo de la vida celular. ¿Sí? Entonces, en el núcleo hay toda una serie de cosas en el núcleo de la célula, ¿de acuerdo? Seguimos.
¿Está bien el ritmo o voy un poco más lento? ¿Cómo va? Samantha, ¿el ritmo está bien? Levante su mano. Si está bien el ritmo. Muy bien. Célula vegetal. Célula animal. Núcleo. El núcleo presenta cromosomas y está en fase de división, mitosis. Los Ahí. Esa palabra es muy importante. El núcleo, en el núcleo presentan cromosomas o hay cromosomas debido a que está el ADN dentro de todas las células y está en fase, si está en fase de división, observen esa parte, si está en fase de división, le llamaremos mitosis. ¿Sí? Los cromosomas son estructuras formadas por ADN y proteínas. Cuando no está en división, la célula se encuentra en interfase y no se observa ninguna estructura al microscopio óptico. Sin embargo, el núcleo interfásico está trabajando intensamente en las funciones que realiza que se encuentran. Vamos a ir a escuchar esto. cromosomas son estructuras formadas por ADN y proteínas. Cuando la célula no está en división se encuentra en interfase, y no se observa ninguna estructura al microscopio óptico. Sin embargo, el núcleo interfásico está trabajando intensamente. Entre las funciones que realiza se encuentran. Es el sitio de control por parte del ADN de las actividades celulares. Es el sitio de duplicación del ADN previo a la división celular. Ahí dice, en lugar de ADN, el señor, el que está narrando, dice ADN. Y entonces, cuando no está en un ciclo de mitosis, la célula se encuentra en interfase. Y lo que está sucediendo internamente en la célula es una duplicación del ADN previo a la división celular. Es decir, se cerró la célula, pero adentro está trabajando y entonces quienes están trabajando son el ADN y el ARN que están preparando para la división celular, es decir, tiene un ciclo de vida, pero internamente está en proceso de reconstrucción. ¿De acuerdo? Bien. El nucleolo es el área donde se inicia el ensamblaje de los ribosomas a partir de proteínas específicas y ARN. Núcleo. Partes del núcleo. Cromatina. En el interior nuclear se diferencia un material consistente, la cromatina, y el jugo nuclear o nucleoplasma, casi líquido. La cromatina se halla compuesta principalmente por ADN y proteínas, y poca cantidad de ARN. La envoltura nuclear es una doble membrana que rodea al núcleo y posee numerosos poros que permiten el pasaje de ARN y otros productos. Nucleolo. Poros nucleares facilitan el transporte de ARN y proteínas entre el citoplasma y el núcleo. Vale, vamos tantito, un poquito más despacito porque no me gustó la explicación, más o menos. No me gustó esa explicación, muy rápido. Tampoco a ustedes, creo que no, ¿verdad? Desde ahí. En el nucleolo es el área donde se inicia el ensamblaje de los ribosomas a partir de proteínas específicas y ARN. Núcleo. Partes del núcleo. Cromatina. En el interior nuclear se diferencia un material consistente, la cromatina, y el jugo nuclear o nucleoplasma, casi líquido. Ahí está. Bien. Entonces, escriban, por favor, las partes del núcleo. 1, 2, 3, 4. 4 partes principales del núcleo. La cromatina, la envoltura celular, el nucleolo y los poros nucleares. Son 4 partes del núcleo. Es muy importante esto porque tenemos que ir viendo de adentro para afuera cómo es la estructura de la célula, para que cuando nos pregunten o cuando veamos por qué los virus
son de cierta forma, por qué nos enferman, cuándo es que se empiezan a desarrollar dentro de nuestro cuerpo, etcétera. Un virus es diferente a una bacteria, pero un virus, ¿cómo se conforma? Y entonces, cuando esto lo entendemos, vemos cuáles son los mecanismos de reproducción del virus y de las bacterias y cuáles son los efectos que generan en nuestro organismo. ¿Sale? Entonces, 4 partes del núcleo: cromatina, la envoltura nuclear, el nucleolo y los poros nucleares. Observen que dice ahí en los poros nucleares facilita el transporte de ARN o ARN y proteínas entre el citoplasma y el núcleo. Nuevamente, las palabras técnicas son muy importantes. La cromatina se halla compuesta principalmente por ADN y proteínas, y poca cantidad de ARN. La envoltura nuclear es una doble membrana que rodea al núcleo y posee numerosos poros que permiten el pasaje de ARN y otros productos. Nucleolo. Poros nucleares. Facilita el transporte de ARN y proteínas entre el citoplasma y el núcleo celular. Observen núcleo Citoplasma. celular. El citoplasma es un fluido altamente organizado y atestado de orgánulos que realizan las funciones de la célula, entre los cuales los más importantes son. Bien, observen el citoplasma, es un fluido altamente organizado. Quiero que escriban ese detalle, por favor. El citoplasma es un fluido altamente organizado, y atestado de orgánulos. No tiene acento, orgánulos que realizan las funciones de la célula, entre las cuales los más importantes son, continuamos, entre los cuales los más importantes son ribosomas. Los ribosomas son complejos supramoleculares encargados de ensamblar proteínas a partir de la información genética que les llega de la transcrita en forma de ARN mensajero. Bien, pongan el nombre nada más ribosomas. Está muy rapidísimo este. Les voy a mandar Están en todas las células, excepto en los espermatozoides. Les voy a mandar este video o la liga para que ustedes lo vean con calma y vayan tomando el apunte suavecito, 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 porque el ritmo de esta cuestión es un poco alto, muy rápido, más o menos. Bien, hasta acá, ¿qué puede usted decir, Alfredo Oropesa, de la presentación? ¿Qué podemos decir? ¿Cuáles son las clasificaciones más básicas de la célula? Las clasificaciones son el membrano, la pared de célula, el núcleo, el citoplasma y los cilios y flagelos. Bueno, esa sería una forma de Son procariota y eucariota, ¿no? Muy bien, Samantha. Usted lo dijo. Son básicamente dos, procariota y eucariota. Las que estamos viendo ahorita son células eucariotas. Y dijimos que unas son vegetales y otras son animales, pero todas tienen en su interior ciertos aspectos. Lo que dijo Alfredo es una descripción de los elementos internos, ¿de acuerdo? Muy bien. Procariotas y eucariotas. Lo dejamos ahí en ese, nada más en esa parte importante. Vamos a tener una semana intensa y pues ya nomás tenemos 4 minutos de trabajo. En el resumen de hoy, ¿qué otra cosa podemos decir, Ricardo Ramos? Algo que usted mencionó en el resumen de hoy, Ricardo. Sobre cuándo se descubrió sobre la historia de la célula, ¿no? Exactamente.
1665 dije, y que fue por 1665, con el desarrollo de los primeros microscopios. ¿Sale? Ujú. Y entonces, antes no podía haber sido. ¿Por qué? ¿Por qué creen que antes no podía haber sido? porque la tecnología no estaba desarrollada del todo. Y había otro fenómeno social en ese periodo. El fenómeno social en ese periodo se llama el oscurantismo. Y entonces, hasta 1400 y tantos, no se permitía que hubiera estudios científicos. No se permitía que se hablara de cosas porque serían mágicas, de brujería, y se podían castigar en la hoguera por la Inquisición. Entonces, llegó el periodo de la liberación del pensamiento y empezó el desarrollo del periodo o el siglo de las luces o el Renacimiento. En el Renacimiento empezaron a permitir un poquito, que algunas personas se atrevieran a hacer un estudio X, decir algunas cosas, y entonces a este señor Robert Hooke no le podían echar atrás todo lo que podría decir. ¿Por qué? Porque él decía, bueno, a ver, si no me crees, asómate, y entonces veían a través de sus microscopios un poquito primitivos, pero ya podían distinguir algunas cosas dentro de los organismos vivos. Y entonces Robert Hooke empezó al desarrollo científico del estudio de la biología a través de poder observar. Y a partir de ahí empezaron a desarrollar nuevos y más poderosos microscopios. ¿De acuerdo? Entonces, por hoy vamos a decir qué otra cosa. ¿Quién ayuda a hacer un poco más del resumen? Irene, ayuda un poquito a hacer el resumen. Con lo que tomó de apuntes, ¿puedes decir algo, por favor? Josefina, Ricardo Báez, alguien de ustedes que ayude. Lady Gutiérrez puede ayudar un poquito a hacer el resumen de la clase de hoy. Y la pregunta más importante, ¿aburrido o interesante? ¿Qué le pareció? Gustavo Cortina. ¿Qué le pareció, Gustavo? Ahí se encuentra. Emanuel. Ya nada más tenemos menos de un minuto y cuando se corte, adiós. Mande, profe. Diga. Mande. ¿Le pareció aburrido o interesante algo? Pues más o menos porque no lo entendí muy bien, como que está algo confuso. Vamos paso a paso entendiendo cómo son las células, cuál es su función y cómo son los aspectos internos y externos, qué elementos tiene la célula, cómo se comunican con el medio externo, con el medio interno,